Vamos a realizar ahora un ejercicio de pizcos del sol. ¿En qué consiste este ejercicio? Este ejercicio consiste en construir estados financieros para este negocio durante 9 años. Y este ejercicio nos va a ayudar a entender la interacción de los 4 estados financieros que hemos aprendido en los módulos. Por lo tanto, vamos a empezar dando las indicaciones sobre este caso para luego pasar a cada uno de los años. Este ejercicio es muy completo y los ayudará a entender los principales criterios para poder construir los 4 estados financieros. Vamos a empezar con las instrucciones. Punto 1. El siguiente es un ejercicio de contabilidad que tiene por finalidad aprender a elaborar los estados financieros, los 4 que ya hemos estudiado en los módulos: el estado de resultados, el estado de situación financiera, el flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Vamos a entender cómo interactúan los 4 estados financieros, cuál es la mamá y cuál es la función de las hijas, tal cual lo hemos visto en el módulo. El ejercicio simula una empresa que se inicia comprando y vendiendo mercadería al contado, sin ningún activo fijo, sin utilización de deuda y sin inventarios. Por lo tanto, es una empresa, digamos, que se inicia de una manera muy simple y luego vamos a ir mejorando estas operaciones haciendo el ejercicio cada vez más complejo. Punto número 3. En un primer momento, la elaboración de los estados financieros es sencilla. A medida que transcurren los periodos, las operaciones se van volviendo más complejas. La empresa se queda con inventarios, se decide producir y adquirir activo fijo, se queda con excedentes y se realizan inversiones y se reparten dividendos. Todas estas operaciones las vamos a ver en el transcurso de estos años. Punto 4. El impacto de estas operaciones en los estados financieros a lo largo del tiempo facilita el aprendizaje y comprensión de los distintos estados financieros. Punto 5. Al resolver el ejercicio utilizando fórmulas y funciones de Excel, el alumno no deberá agregar o eliminar filas o columnas ni cambiar la ubicación de las celdas para facilitar la evaluación. Último punto, considere que cada periodo equivale a un año calendario de operación. Muy bien. Por lo tanto, luego de estas instrucciones, vamos a iniciar ya con nuestro ejercicio. Es importante indicar que este ejercicio está basado en las notas de clases elaboradas por la profesora Beatriz Chabolio para el curso de Contabilidad Financiera. Muy bien, vamos a empezar con el primer año. Por cada año de operación vamos a tener un objetivo que se indica en amarillo y luego vamos a tener indicaciones del ejercicio indicado aquí en las celdas en celeste, que es lo que estoy marcando ahora. Por lo tanto, para el periodo 1, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es introducir los estados financieros. ¿Y cuáles son las indicaciones para este año? Lo tenemos aquí en pantalla. Una empresa comercializa pisco, piscos el sol. Compra en promedio a $15 cada botella de medio litro y la vende a 42. Durante el periodo compró 12.000 botellas y vendió las 12.000, es decir, no se queda con ningún inventario. Los gastos administrativos de la empresa ascienden a $62.000. Sus gastos de venta corresponden a las comisiones sobre ventas, equivalente al 30% de las ventas que genera. La empresa no posee ningún activo fijo y alquila lo necesario. Vende al contado, es decir, vende al cash. No extiende ningún crédito a sus clientes. No recibe crédito de proveedores. El capital social está compuesto de 10.000 acciones comunes al valor nominal de $1 cada una. Al inicio del periodo, los 10.000 están en efectivo. La empresa está sujeta al 30% de impuesto a la renta y lo paga en el periodo. Las utilidades no se distribuyen. Asuma que no hay impuesto general a las ventas, o IGB en algunos países. También se le conoce como IVA, impuesto al valor agregado. Muy bien, ¿qué es lo que vemos en la pantalla? Aquí en la pantalla estamos viendo primero un resumen de datos. Es importante que cuando nosotros empecemos a construir algún tipo de información financiera, siempre nos manejemos con este resumen de datos, indicando las cifras importantes del caso, que nos van a permitir avanzar en el ejercicio. Y aquí se les presenta los datos importantes para este periodo. Vamos a agrandarlo un poquito más para que ustedes también puedan verlo mejor en la pantalla.
Muy bien, vamos a empezar este ejercicio construyendo el estado de resultados que vemos en color verde en la pantalla. El orden siguiente es el flujo de efectivo como segundo estado financiero que vamos a construir. Luego, tercero, el estado de cambios en el patrimonio neto. Y vamos a cerrar el círculo con el estado de situación financiera o el balance general que vemos en morado. Por lo tanto, es el orden que vamos a trabajar en ese caso. Luego de leer el resumen de datos, leer las cifras muy bien, vamos a empezar entonces con el orden indicado. Y vamos a iniciar ahora con el estado de resultados. La primera partida por excelencia en el estado de resultados son las ventas del negocio. Y las ventas es el resultado de multiplicar el precio por el número de unidades vendidas, es decir, P por Q. En este caso vamos, por lo tanto, a multiplicar las unidades vendidas en este periodo por el precio de cada pisco, que es $42. Y tenemos un monto de $504.000 en total. A esta cifra vamos a disminuir el costo de ventas. ¿Y qué es el costo de ventas? El costo de ventas es el costo de la mercadería que estamos vendiendo. En ese caso estamos vendiendo, ¿qué cantidad? Las 12.000 por 15, que es el costo que me costó a mí adquirir estas 12.000 unidades. Por diferencia, vamos a obtener la utilidad bruta, en este caso de $324.000. Ustedes pueden notar en la pantalla que ya está lista la fórmula para que pueda calcular la diferencia que es la utilidad bruta. ¿Y por qué se le dice bruta? Porque es la utilidad gruesa del negocio, a la cual todavía no hemos descontado ningún gasto operativo en este caso. Luego tenemos la siguiente línea, son los gastos de administración y ventas. Y tenemos aquí dos conceptos importantes que considerar. Primero, los gastos de administración. Por lo tanto, son los 62.000 que vemos en pantalla. Y vamos a considerarlo con el signo menos, porque disminuye la utilidad bruta. En este caso tenemos los 62.000 y luego vamos a restar los gastos de ventas, que en este caso es el 30% de las ventas por dato del caso. Por lo tanto, el 30% de las ventas va a ser los 504.000 por el 30% que vemos aquí en la tabla de resumen de datos. Y vamos a obtener un monto de 213.200. Es importante, por favor, revisar aquí muy bien los signos, porque normalmente los estudiantes se equivocan cuando tienen que disminuir dos montos en una sola fórmula. Estamos aquí considerando el signo menos en cada uno de los conceptos. Podríamos también poner el signo menos y luego paréntesis, pero en ese caso estoy dejando claramente la disminución de los dos conceptos con el signo menos en cada uno. Muy bien, por lo tanto hemos llegado a la utilidad operativa o bien utilidad de operación, que es el monto de 110.800. Es la diferencia de los 324.000 menos 213.200. ¿Y por qué pongo el signo más? Pongo el signo más porque la cifra ya está con el signo menos. Si yo hubiera indicado aquí el signo menos, por la ley de los signos, menos con menos sumaría la cifra. Por lo tanto, no debería sumar, sino disminuir, dado que estoy considerando aquí los gastos operativos del negocio, que son los gastos de administración y ventas. Muy bien, hemos llegado a 110.800 y en gastos financieros el monto es cero, porque en este primer año nos indican que los gastos financieros son cero, dado que el negocio no toma ningún préstamo por el momento. Por lo tanto, vamos a considerar aquí manualmente el monto de cero. La utilidad antes de impuesto va a ser el mismo importe, porque en realidad voy a considerar acá los 110.000 con una disminución de cero en este caso. Llegamos al mismo importe de 110.800. Luego vamos a tener que considerar el aspecto tributario disminuyendo el monto del impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta también nos da un dato importante que es el 30%. Es decir, la tasa impositiva para este ejercicio, para el año 1 de Piscos del Sol,
es 30% de la utilidad antes de impuestos. Por lo tanto, vamos a multiplicar los 110.000 por el 30% del impuesto a la renta. En este caso, vamos a llegar a una utilidad neta de 77.560. Este es el monto que debiéramos llegar como última línea en el estado de resultados. Todos debiéramos llegar a esta cifra, 77.560, que es una cifra muy defendida por los negocios. Con estos datos ya podemos pasar al siguiente estado financiero, que es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es un reporte muy importante que nos va a indicar si un negocio, digamos, ha tenido qué tipos de entradas de dinero y también los tipos de salidas o desembolsos que haya tenido, a diferencia del estado de resultados que nos indica los ingresos y gastos de una empresa por un periodo determinado. En el flujo de efectivo vamos a considerar tanto los movimientos de entradas y salidas de efectivo en este periodo. Es un estado de flujo, por lo tanto vamos a considerar como primer concepto las entradas de dinero que se dan por las cobranzas que el negocio está realizando producto de las ventas. Nos indican acá que se vende al contado. Si se vende al contado, significa que estamos cobrando al cash, es decir, entra líquido. Todo lo que el negocio vende lo está cobrando, es decir, todo lo que Piscos del Sol vende va a ser el mismo monto que cobre. Por lo tanto, en ese caso ya tenemos el monto de 504.000, dado que nos indican que cobra al cash. Por lo tanto, el total de entradas es de $504.000 en este caso. Vamos a bajar un poco la pantalla para que puedan revisar muy bien estas cifras. Luego tenemos las salidas. Y las salidas, tenemos aquí tres conceptos importantes. Las compras, los gastos de administración y ventas y los impuestos. Nos indican también que el negocio, en este caso Piscos del Sol, paga a todos sus proveedores porque nos indican que no recibe crédito de proveedores. Si no recibe crédito de proveedores, significa que va a pagar absolutamente todos sus gastos. En este caso vamos a empezar con las compras y las compras también ya las tenemos listas a través del costo de ventas. Por lo tanto, vamos a trasladar esta cifra con el signo menos, tal cual se indica en el estado de resultados. Luego tenemos los gastos de administración y ventas, que también lo tenemos en el estado de resultados, dado que el negocio paga todos sus gastos. Va a ser el desembolso de 213.200, el mismo importe del gasto operativo que se indica en el estado de resultados. Y en impuestos también va a ser el mismo importe de 33.240. En este caso tenemos que el total de desembolsos para Piscos del Sol en el año 1 es de 426.440. Las entradas menos las salidas va a ser la diferencia de ambos montos, en este caso 504.000 menos 426.440, para poder determinar el saldo que le queda al negocio al finalizar el periodo. Dado que estoy sumando una cifra con el signo menos, debo usar la fórmula con el signo más. Luego de esto, voy a considerar el saldo inicial de caja, tal cual se indica en la pantalla. Aquí donde se muestra, digamos, el cursor, nos indica el monto de $10.000. Y es un dato dado por el problema, porque nos indican que el negocio inicia con un efectivo de 10.000, que también lo tenemos en la tabla resumen de datos. Por lo tanto, simplemente voy a trasladar la información de esta tabla al saldo inicial de caja. Y finalmente voy a llegar a un total de 87.560, que es la suma de las dos celdas anteriores. Con esta información, vamos a pasar ahora al estado de cambios en el patrimonio neto. Recuerden muy bien, por favor, los números. Utilidad neta, 77.560, saldo del flujo de caja, 87.560. Y ahora nos vamos al estado de cambios en el patrimonio neto. Y acá lo que nos indican, también como dato del problema, es que el negocio empieza con 10.000 acciones al valor nominal de $1 por acción. Por lo tanto, en este caso tenemos 10.000, que debe considerarse como saldo inicial en la columna de capital social o capital emitido.
El capital social o capital emitido es el aporte de capital que realizan los socios, ya sea al inicio del periodo o bien durante el transcurso de los años de la empresa. Y en este caso nos indican que Piscos del Sol inicia con un monto de $10.000 traducidas en 10.000 acciones al valor nominal de $1 por acción. ¿Qué es lo que vamos a afectar en este caso? En este caso vamos a afectar, en este caso el capital social de 10.000, pero vamos a considerar acá en la columna de resultados acumulados el monto de la utilidad generada por Piscos del Sol en este periodo. Y vamos a trasladar la utilidad neta ya considerada en el estado de resultados. Es decir, la utilidad neta va sumando a la columna resultados acumulados, es decir, aumenta el patrimonio de los socios. Luego no tenemos otro concepto que considerar por el momento y vamos a hacer la suma tanto de filas como de columnas en este caso. Y vamos a manejarnos, digamos, en todos los casos. Vamos a hacer la suma tanto de filas como de columnas y lo que estoy viendo acá también es que debería sumar las 3 columnas. Primero la de capital social, luego también la de resultados acumulados y finalmente el total, ¿no? El total estamos llegando a un patrimonio de 87.560. Con estas cifras ya podemos pasar a nuestro balance general para cuadrar nuestro estado de situación financiera. Vamos a empezar por los activos. ¿Qué es lo que nos dicen los activos? Los activos nos indican que la primera partida por excelencia es el efectivo, es la partida más líquida del negocio. Y aquí, ¿qué partida vamos a trasladar acá? Según lo que hemos aprendido en los módulos y la interacción de los 4 estados financieros, vamos a trasladar el saldo final de caja de 87.560. Ojo, señores, tienen que trasladar el saldo final del flujo de efectivo como partida de efectivo, equivalente efectivo, del balance general. Es decir, no tenemos que hacer ningún cálculo adicional en este caso. Luego tenemos como pasivos el monto de 0. No vamos a indicar ningún pasivo dado que el negocio paga todos sus gastos, es decir, no recibe crédito de ningún tipo en este año. Por lo tanto, sus obligaciones son 0. En patrimonio no vamos a hacer nada más y lo que tenemos que hacer es aplicar la siguiente interacción que hemos aprendido. Y en este caso vamos a trasladar las cifras finales del estado de cambios en el patrimonio neto como partidas del patrimonio. Es decir, vamos a trasladar, tal cual lo estamos viendo en pantalla, en lo sombreado de morado, que cada una de las partidas que conforman el balance general provienen de los saldos finales que aparecen en el estado de cambios en el patrimonio neto. Con esto hemos cuadrado nuestro año 1 del estado de situación financiera. Es decir, para el año 1 tenemos ya nuestros 4 estados financieros totalmente terminados. Con esta información vamos a pasar al siguiente año 2. Para el año 2 tenemos también el objetivo y las indicaciones en celeste. Vamos a agrandar un poco la pantalla para que ustedes puedan ver con mayor facilidad el objetivo y las instrucciones. ¿Cuál es el objetivo de este año 2? Comprender la diferencia entre ventas y cobranzas y entender la lógica del costo de ventas. ¿Cuáles son las indicaciones en este caso? ¿Qué es lo que varía? En este periodo, la empresa compra 20.000 unidades, pero solo vende 16.000. Es decir, compra 20 y vende 16.000. Le va a quedar 4.000 unidades de pisco en almacén. Por lo tanto, no va a vender todo lo que compre. Además, decide otorgar crédito a sus clientes por 30 días. Asuma que las ventas son estacionales y que en el mes de diciembre se vende el 20% de las ventas anuales. Ojo con este dato. En este periodo, el negocio decide otorgar un crédito de 30 días. Ya no vende todo el cash, sino ahora va a extender un plazo crediticio a sus clientes. Esto va a variar porque en realidad no va a entrar todo el dinero en el flujo de caja y vamos a generar una nueva partida del activo, que son las cuentas por cobrar comerciales. La información a utilizar es la misma del periodo anterior y la empresa sigue pagando el impuesto a la renta. Analice el costo de lo vendido a través del cuadro indicado y asuma que todavía no hay IGB o IVA. En este año 2,
Aquí se ha incluido una tablita. Esta tabla, que ven aquí a través del título costo de lo vendido, es un Cardex de trabajo. Es decir, es un Cardex que nos va a ayudar a determinar cuáles son los lotes de saldo inicial, los lotes de compra, de existencias o inventarios que compra el negocio y también el monto de existencias que se venden en el ejercicio. Y eso se maneja a través de este Cardex. Es un Cardex bastante simple, pero importante y esencial. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a determinar el saldo final de existencias y su valorización en este caso. Para esto nos sirve el Cardex, para poder costear nuestras existencias. Y a través de este año 2 vamos a entender cómo se aplica. Vamos a empezar con este Cardex y ojo, también hay que considerar que siempre tenemos que manejar el resumen de datos. Aquí a la izquierda, en todos los años, de aquí en adelante, desde el año 1, tenemos que considerar trabajar con el resumen de datos que nos va a facilitar la construcción del ejercicio. Muy bien, como saldo inicial, dado que vendimos en el año anterior todos los piscos, tenemos un saldo inicial de 0. Es decir, vamos a empezar el ejercicio con 0 de existencias, 0 inventarios. Luego tenemos las compras. ¿Qué dato vamos a utilizar de compras en este caso? Y también nos indican que las compras son 20.000 unidades. ¿A qué costo de compra? Tenemos $15 cada pisco. Por lo tanto, vamos a considerar en este caso el total de compras, que va a ser el resultado de multiplicar los 20.000 por los 15. Y tenemos $300.000. ¿Cómo se lee esta información? Que el total de compras en este ejercicio equivalen a 300.000 unidades monetarias o dólares, ¿no? Que corresponden a 20.000 unidades por $15 cada unidad. Es importante indicar acá, para que ustedes puedan entender, que vamos a llamar, por ejemplo, al inventario inicial A, en minúsculas, las compras B, y la mercadería disponible para la venta va a ser el resultado de sumar el inventario inicial más las compras del ejercicio. Por lo tanto, aquí yo voy a tener A más B, para que podamos entender la lógica, ¿no? Voy a poder abrir un poco la columna para que puedan entender ustedes cómo es que se lee esta información. Vamos a ponerlo acá, digamos, para que puedan tener más claro el panorama. Si yo sumo A más B, ojo, vamos a sumar primero las unidades en físico, es decir, las unidades de piscos. 0 más 20.000, tengo 20.000. Y vamos a sumar aquí a la derecha también las unidades monetarias. 0 más 300.000, 300.000 en este caso. Y vamos a hallar ahora el costo promedio unitario, que resulta de dividir los 300.000 entre los 20.000 piscos o 20.000 unidades que tenemos disponibles en este ejercicio. El costo de ventas es el total de unidades que estamos vendiendo en este periodo, es decir, cuántos piscos estamos vendiendo. Y en ese caso vamos a denominarlo como C. Estamos vendiendo, según el dato del caso, 16.000 unidades. En la tabla resumen de datos podemos tener los 16.000. ¿A qué costo? A 15.000, ojo, no son 42. 42 es el precio de venta. Vamos a considerar el costo de cada mercadería que estamos vendiendo, en este caso 15. Y el resultado de multiplicar los 16.000 por 15, tenemos un total de 240.000. Es decir, el costo de ventas de este periodo es de 240.000, que resulta de multiplicar las 16.000 unidades que estoy vendiendo por el costo que me cuesta cada unidad, en este caso 15. Y luego el inventario final se va a dar por el total de mercadería disponible que tenía para la venta, o sea, cuánto tenía para vender, menos lo que vendí. En ese caso vamos a considerar A más B menos C. Ese es el cálculo correcto. Vamos a ponerlo también a la derecha para que ustedes lo puedan leer mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a disminuir a los 20.000 el monto de 16.000. Es decir, las 20.000 unidades que tenía disponibles menos los 16.000 piscos que vendí.
y tenemos un total de 4.000 unidades físicas. Y ahora nos vamos también a unidades monetarias. Hacemos un copy y tenemos que los 300.000 menos 240.000 hemos llegado a un dato de 60.000. Y finalmente vamos a obtener el costo promedio unitario que resulta de dividir los 60.000 entre los 4.000 unidades. Muy bien, con esta información ya podemos entonces empezar a construir nuestros estados financieros. Voy a agrandarlo un poco para que puedan verlo mejor en la pantalla. Vamos a empezar según el mismo orden que ya hemos aprendido. Las ventas son los 16.000 por los 42, el P por Q. El costo de ventas lo voy a trasladar del CARDEX, que es lo que estoy poniendo en la pantalla. Es la celda J14, con el signo menos, porque el costo de ventas disminuye las ventas. Y por diferencia, vamos a obtener la utilidad bruta en este caso. En cuanto a los gastos de administración y ventas, es el mismo criterio del año anterior. 62.000 gastos de administración menos los gastos de venta, que serían las ventas por el porcentaje de comisión, ¿no? Por el 30%. Y tenemos un total de 263.600. Por diferencia, vamos a obtener la utilidad operativa, en este caso, que sería de 168.400. En gastos financieros, no tenemos todavía ningún gasto en este ejercicio, dado que el negocio todavía no pide ningún préstamo, ¿no? La utilidad antes de impuesto, por lo tanto, va a ser el mismo importe, 168.400. Y resulta de disminuir 0, o sea, 168.400 menos 0, tenemos el mismo importe. El impuesto a la renta es el 30% de esta utilidad y vamos a multiplicarlo según el mismo criterio del año 1. Y tenemos, por diferencia, un total de utilidad neta de 117.800. En este caso, hemos llegado a la última línea del estado de resultados de 117.800. Vamos a seguir con el flujo en este caso. El flujo nos indican también como entradas las cobranzas por ventas. Y en este caso, en las cobranzas por ventas, tenemos que considerar el criterio de otorgamiento de crédito de este negocio. Y nos dicen que aquí el negocio otorga un crédito a sus clientes por 30 días. Dado que nos encontramos al cierre del año 2 y nos indican que otorgamos un crédito por 30 días, significa que la venta de diciembre no la vamos a cobrar. Y nos indican también que en el mes de diciembre vendemos el 20% del total de las ventas anuales. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que efectivamente vamos a cobrar en el ejercicio? Va a ser el total de las ventas por el 80%, dado que el 20% no lo cobramos en el ejercicio. Es por dato del caso. Es decir, vamos a multiplicar las ventas por el 80%. Y nos da un total de 537.600. Como entradas vamos a poner la suma, digamos, de todas las entradas en este ejercicio y tenemos 537.600. Como salidas tenemos las compras, que también lo jalamos del CARDEX. Y tenemos los gastos de administración y ventas, que también lo vamos a jalar del estado de resultados, porque igual el negocio sigue pagando todos sus gastos. Y los impuestos, en este caso, 50.520. Y hemos llegado a un total de salidas de, vamos a hacer la suma para que podamos verlo rápidamente, 614.120. Muy bien. ¿Cuánto va a ser, por lo tanto, las entradas menos salidas? Es la diferencia de las entradas y las salidas, ¿no? En ese caso tenemos 76.520 en negativo, es decir, el negocio ha tenido más desembolsos que entradas de dinero. El saldo inicial, ¿de dónde lo vamos a trasladar? No tenemos que hacer ningún cálculo, solamente tenemos que considerar el saldo de efectivo al cierre del año 1 y eso lo vamos a encontrar en la partida de efectivo del rubro de activos de mi estado de situación financiera del año 1, que es 87.560, que es lo que ustedes ven en pantalla. Por lo tanto, vamos a jalar el monto de 87.560
Y finalmente, por lo tanto, la suma de ambas cifras me va a dar un saldo final de caja de 11.040. Con esta información ya podemos trabajar el estado de cambios en el patrimonio neto. Y en el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿qué dato vamos a jalar acá? Vamos a jalar, en este caso, el capital social. ¿Cuáles son los datos iniciales del capital social, de resultados acumulados y el total? Son los saldos finales del año 1. Por lo tanto, 10.000, vamos a agrandarlo un poquito para que lo podamos ver, 10.000, luego tenemos resultados acumulados, vamos a trasladar 77.560 y el total lo vamos a trasladar del saldo final del año 1, tal cual ustedes lo están viendo en pantalla. El aporte de capital no tenemos, en ese ejercicio no hay ningún aporte de capital, por lo tanto no vamos a considerar ningún monto en este caso, 0. La utilidad del ejercicio, ya sabemos que viene, la primera interacción que hemos estudiado, es aquí la utilidad neta, va aumentando la columna de resultados acumulados del estado de cambios en el patrimonio neto. Por lo tanto, vamos a hacer la suma tanto de filas como de columnas, así tal cual se presenta en la pantalla. Recuerden que el estado de cambios en el patrimonio neto es como si fuera un cuadro de doble entrada, ¿no? Se suma filas y columnas. Y hemos llegado a un total de patrimonio de 205.440. Ahora sí nos vamos a cerrar nuestro balance general o el estado de situación financiera. Y el efectivo, aquí también tenemos la siguiente interacción que ya hemos aprendido, lo vamos a jalar del saldo final de caja que aparece en el flujo de efectivo, tal cual ustedes están viendo en la pantalla. No tengo que hacer ningún cálculo más, simplemente el dato final que aparece en el flujo es el dato que voy a ver en los activos de mi balance general. En cuentas por cobrar es una nueva partida que aparece en el año 2. ¿Por qué? Porque el negocio no vende al cash totalmente. Solamente está vendiendo al cash el 80%, el 20% vende al crédito. Por lo tanto, tenemos que generar aquí el monto que el negocio tiene que registrar como cuentas por cobrar. Y eso se da por la diferencia de lo que se vendió en el periodo menos lo que se cobró. Es decir, 672, que es el monto de las ventas del estado de resultados, menos las cobranzas por ventas del flujo de efectivo. Es 134.400. Eso también se puede dar de la siguiente forma. Son las ventas por el 20%, ¿no? Es el mismo dato al cual llegaremos. En inventarios vamos a trasladar el monto que aparece en el Cardex y aquí tenemos 60.000. Es decir, si vamos bajando, para que ustedes puedan ver, el dato final de inventarios lo obtenemos de nuestro Cardex, que es el costo de lo vendido en este caso. Son los 60.000. Y vamos entonces a seguir sumando las cifras para que ustedes puedan entender de dónde proviene el total del activo en este caso. En pasivos no tengo ningún importe y en patrimonio también vamos a trasladar los saldos finales que aparecen en el estado de cambios en el patrimonio neto y con esto estamos aplicando la tercera interacción que hemos aprendido. Este es un ejercicio muy completo que nos va a ayudar a entender estas interrelaciones, ¿no?, de los reportes financieros. Entonces vamos a sumar y finalmente pasivos 0 más patrimonio, hemos llegado a 205.440. Con eso hemos terminado el año 2 de este caso.